de la vida de los primeros cristianos, conocemos el texto, pero me gustaría leerlo. Capítulo 2 de Hechos, versículo 43. Dice, en el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es importante perseverar en la palabra de Dios, en la sana doctrina, en la comunión los unos con los otros. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, que haya comunión. Hay iglesias hoy en día que los mismos miembros no tienen comunión los unos con los otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice que sobrevino un temor a toda persona y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Cuando ellos estaban en unidad, cuando ellos estaban en esa comunión de familia, ¿verdad? Había señales, había prodigios dentro del pueblo. Y de todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En común todas las cosas. Hoy una de las cosas que de alguna manera divide y un poco aparta a la iglesia, ¿verdad?, es que no tienen las cosas en común. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, y no solamente eso, no vamos a hablar de lo natural, vamos a hablar incluso hasta en lo espiritual. Hay gentes en la iglesia que tienen diversidad de opiniones sobre temas doctrinales y demás, y esto crea como división. Dice que tenían en común todas las cosas, todo lo natural, todo lo espiritual, la doctrina de los apóstoles. Y dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la visión que Dios le dio a la iglesia primitiva, llamémosla como primitiva o primera, ¿verdad?, a la iglesia de los primeros apóstoles, ¿verdad? Y qué importante saber que nosotros como iglesia tenemos que tener ese llamado y ese llamamiento, ¿verdad?, de ser familia, de estar en familia, de, bueno, ser como una gran familia, ¿verdad? Yo cuando viajo por los países, la verdad me siento en mi casa, porque los hermanos me acogen como si estuviera en mi casa, y para mí es mi casa porque, bueno, pues es la obra en otro país, ¿verdad? Pero los hermanos te reciben como si fueses realmente un hermano en la fe, y como si realmente puedo sentirme a gusto, con toda confianza, ¿verdad?, con sencillez, y me siento realmente como si estuviera en mi casa. Amén. Yo no digo que porque nosotros tengamos una visión parecida a la iglesia primitiva, ¿verdad?, todo el mundo tenga que tener la misma visión. No, es un llamado y es una manera de vivir, es una forma de vivir, ¿verdad?, que a nosotros, a nuestro ministerio le ha ido muy bien, porque se cumple la palabra, ¿verdad?, de que el Señor añadía cada día, nos hemos ido añadiendo cada día más y más, extendiendo, ¿verdad? Hemos ido extendiendo las estacas de la tienda, ¿verdad? Y gracias a Dios, en esa visión primera, de la primera iglesia, Dios nos ha dado la oportunidad y la capacidad de extendernos por 70 países en todo el mundo, ¿no? Todavía quedan muchos países en los cuales hay que extender las estacas, ¿no? Pero yo quisiera que sobre todo hoy reforzáramos, afirmáramos la visión que Dios nos ha dado, ¿no?, a todos y cada uno de nosotros. Muchos dicen, no, es que esa no es mi visión, es que ese no es mi llamado, es que Dios no me ha llamado a vivir en comunidad, o esto, lo otro. No, hay diversidad de opiniones y cada uno debemos de respetar la opinión de cada uno, ¿no? Pero yo quisiera basarme en la Biblia, y si nos vamos hasta Génesis, podemos ver en este caso la vida de Noé. La vida de Noé, todos conocemos la vida de Noé, ¿verdad? Ayer compartíamos un poquito de la vida de Noé, la reunión de jóvenes, que por cierto, les invito a los jóvenes, aquellos que quieran venir los sábados, por favor, vengan a la reunión, son de bendición. Compartíamos un poco sobre la vida de Noé, y hablábamos de que, bueno, en este caso, Dios le dio una visión a Noé. Dios vio la maldad de los hombres, ¿verdad? La maldad era tanta en la tierra que Dios decidió acabar con la raza humana. Dijo, no más, no aguanto tanto pecado, no aguanto más.
Dice que era tal la maldad y tanta la violencia que el Señor de alguna manera se cansó y dijo no más. Y escogió a Noé y él le dio una visión. Diga conmigo, visión. ¿Cuál fue la visión de Noé? La que Dios le dio, construir un arca para poder salvar a los animales y poder salvar su familia. Y comentábamos que, bueno, Noé estuvo como 120 años predicando que iba a llover, que iba a haber un diluvio, que las aguas iban a caer. Nadie le creyó. Decíamos que igual Noé fue como un poco un predicador frustrado, pero es que el propósito de Dios era que solamente se salvara a él y su familia, porque todos los demás estaban contaminados. Entonces solamente Noé, sus 3 hijos y sus esposas fueron los que se salvaron de la destrucción que Dios mandó, del juicio de Dios por el agua, ¿verdad? Dios podía decir, bueno, Noé, mira a ver que entre más gente en el arca, que se salve más personas. No, pero Dios tenía un plan y un propósito, y era que solamente se salvara la familia de Noé. Y de ahí empezó, de la familia de Noé, empezó otra vez la descendencia humana. Amén. Si vamos a la vida de Abraham, en el capítulo, en Génesis, capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a su esposa Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, su sobrino, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Cómo vivía Abraham antiguamente? Él vivía con su familia, ¿verdad? Y Dios le dijo, mira Abraham, deja tu familia carnal, porque yo voy a hacer de ti una gran nación. Voy a formar una nación espiritual, voy a formar una familia espiritual. Deja a tu padre. Todos sabemos que el padre de Abraham fabricaba ídolos en el lugar donde Abraham nació. Fue una familia idólatra que no querían saber nada de Dios. Entonces Dios le dijo, mira, deja todo eso, deja tu tierra, tu parentela, tus cosas, y vete de esa tierra, porque yo voy a hacer de ti una gran familia, voy a hacer de ti un pueblo. Porque ese es el propósito de Dios para con nosotros. No solamente hacer una iglesia, sino hacer un pueblo. Somos pueblo, dice la palabra de Dios. Somos un pueblo adquirido por el Señor. Amén. Y dice que él salió con todo lo que tenía, incluso con las personas que estaban con él. Seguramente que tenía criados, tenía siervos, había personas que vivían con Abraham. ¿Cómo vivía Abraham? Vivía con otras personas. Cuando él salió, ¿verdad?, dice que adquirió, dice, y salió con todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán. O sea, Abraham no solamente se fue con su sobrino y con su esposa, fue mucha gente detrás de él. Fueron sus siervos y, bueno, muchas gentes, ¿no? Entonces, Abraham estaba acostumbrado a vivir con otras gentes. Así él fuese el Señor de esas gentes, él estaba acostumbrado a vivir en una gran familia. Y de hecho ellos vagaron, ¿verdad?, hasta tierra de Canaán y fueron como una gran familia. Amén. Y es que la voluntad de Dios es hacer lo correcto. Dice la palabra de Dios en Génesis, leíamos antes la vida de Noé, que él escuchó a Dios y lo obedeció en todo. Amén. Y nosotros muchas veces escuchamos a Dios y no le obedecemos en todo. Entonces, ¿por qué fue bendecido Noé? Porque él escuchó la voz de Dios, y a pesar de que él tenía 500 años, estuvo 120 años esperando construir un arca, predicando a la gente, ¿verdad?, para que fuesen salvas. Pero él
en ningún momento se desvió de la visión, se desvió del llamado, ¿verdad? Él en ningún momento dejó el propósito para el cual Dios lo había escogido. Amén. Así que debemos de afirmar la visión. La visión de Noé fue una visión especial que Dios le dio a él, y él en ningún momento se apartó de esa visión. Todo lo contrario, lo que hizo fue afirmar cada día más la visión. Yo me imagino el desespero de Noé predicando que iba a llover de tal manera que toda la tierra se iba a inundar, y en un lugar que no llovía nunca, ¿verdad? Y agentes que se burlaban de él, se reían de él durante 120 años. Sin embargo, él afirmó la visión que Dios le había dado. Muchas veces vienen situaciones, circunstancias a nuestras vidas, pero incluso muchas veces Dios nos dice esto o aquello, porque Dios habla. Amén. Y nosotros no queremos escuchar, no queremos obedecer, porque no, eso no es para nosotros, ese llamado, esa visión no es para mí, mi visión o mi llamado es diferente, ¿verdad? Y es que la visión debe estar sujeta al ministerio, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que alguien me propuso un negocio, y me propuso salirme de remar y montar una empresa, una serie de cosas, ¿verdad? Porque vio que el negocio que teníamos era un negocio próspero y era un negocio que podía ser buen negocio. Entonces me ofreció realmente salir de remar, y mira, yo te dejo este lugar, montamos aquí muebles y montamos aquí un montón de cosas, ¿verdad? Y a uno cuando le vienen y le ofrecen algo así, pues uno se lo piensa y dice, bueno, puede ser o no. O sea, si nosotros no nos afirmamos en la visión, es fácil que nos apartemos de ella. Amén. Yo estaba afirmado a la visión y sabía qué era lo que quería para mi vida y cuál era la visión que Dios había puesto en mi corazón y en mi vida y en mi ministerio y en mi familia. Entonces lo tenía claro, lo tenía tan claro que le dije al hombre, no, me da mucha pena, pero no. Yo soy fiel al llamado y Dios me ha llamado a que le sirva a Él, y yo no quiero tener otro negocio que no sea los negocios del Padre, ¿verdad? No quiero involucrarme en ningún otro negocio que no sea los negocios del Padre. Pero si nosotros no estamos afirmados en la visión, es fácil que venga el enemigo, ¿verdad? Y nos traiga una buena oferta y nos separemos de la visión. Así que la visión que Dios nos ha dado debe estar sujeta al ministerio en el cual Dios nos ha plantado. Si yo hubiese cogido esa visión y no me hubiese sujetado al ministerio, pues me hubiese ido del ministerio, porque no me sujeté al ministerio, no me sujetaba al ministerio, pero todo lo contrario, estuve bajo la sujeción del ministerio, ¿verdad? Y la visión se afirmó cada día más. La voluntad de Dios, queridos hermanos, es hacer lo correcto. La voluntad de Dios para tu vida, para la mía, es hacer lo correcto, en el lugar correcto y con la motivación correcta. Amén. Dios nos llama a hacer lo bueno, lo correcto, lo justo, ¿verdad? En el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Cómo podemos saber cuál es el lugar correcto? El lugar correcto es donde Dios te llama. Donde Dios te ha llamado, ahí Él quiere que estés. No sé dónde Dios te ha llamado, tú lo sabes. Yo sé de dónde Dios me llamó. Donde Dios me dijo, deja tu casa y tu parentela como Abraham y te mostraré otro lugar, otra manera de vivir, una visión diferente a la que tienes o a la que tenías, ¿verdad? Y dejé todo lo que tenía y fui obediente y me afirmé en la visión, ¿verdad? Sabía cuál era el lugar que Dios quería que yo estuviese. Entonces afirmé mi visión en ese lugar, en el lugar correcto, en el lugar que Dios me llamó, donde Dios quiere que yo esté, y lo tengo muy claro, y con una motivación correcta, porque hay muchos que reciben el llamado, la visión, y bueno, qué chévere, qué visión más bonita, me gusta, yo quiero servir al Señor así, y incluso yo sé que estoy en el lugar correcto, pero hay veces que la motivación no es la correcta. Lo hacemos buscando nuestra motivación, buscando nuestro beneficio, nuestro bienestar, nuestra ganancia deshonesta, ¿verdad? Y no buscamos realmente la verdadera y la buena motivación que solamente proviene de Dios. Amén. Buscamos motivaciones falsas y por eso muchos no afirman su visión,
porque buscan motivaciones en otras cosas, ¿verdad? En nuestro beneficio, en cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a tener, cuáles van a ser mis posesiones, si voy a tener o no voy a tener, ¿verdad? Entonces hay motivaciones ahí que impiden que realmente la visión que Dios nos ha dado se cumpla en nuestras vidas. Porque mi visión está enfocada a mi motivación, a lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Amén. Y no está enfocada a la motivación que Dios quiere para tu vida y para la mía, como familia, como ministerio, como iglesia. Amén. Así que tenemos que hacer todo lo que Dios nos mande, como hizo Noé, ser obediente, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? No fui rebelde a la visión celestial. No hace mucho compartía yo también acá sobre la visión, ¿verdad? Pero es importante que nos afirmemos, que conozcamos cuál es la visión. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿cuál es tu visión, hermano, en el Señor? No, mi visión es servir a Dios y no sé qué. Sí, pero ¿lo tienes claro? ¿Cuál es tu visión? ¿Dónde has afirmado tu visión? ¿Tienes claro cuál es el lugar donde Dios quiere que tú ejerzas esa visión? ¿Y tienes claro cuál es la motivación de esa visión? Porque si en alguno de esos 3 puntos no cuadra tu visión, pues es fácil que el día de mañana todo eso se venga abajo. Amén. Así que la voluntad de Dios es hacer lo correcto en el lugar correcto y con la motivación correcta. Y si nuestra visión está enfocada de esta manera, entonces vamos a ir hacia lo correcto y vamos a tener una visión. Nuestra visión se va a afirmar cada día más en el Señor, ¿verdad? Sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y que no nos tenemos que preocupar de nada. Amén. ¿Cómo fue la vida de Moisés? Si vamos al Éxodo y vemos la vida de Moisés, todos conocemos cómo fue la vida de Moisés, ¿verdad? Moisés nació, ¿verdad? Creció, fue instruido en la casa de Faraón, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Y dice que él llegó un momento en su vida en el cual sintió el llamado de Dios y sintió un celo por el pueblo de Dios. Claro, él pertenecía al pueblo, ¿verdad? Y entonces él tuvo que salir de Egipto, salió de Egipto, ¿verdad? Y anduvo fuera y luego Dios lo llama, ¿verdad? Y le dice cuál es el ministerio, para qué Dios lo había sacado y cuál era el propósito de ese ministerio. Amén. Y todos sabemos que Dios levantó a Moisés para sacar al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, de la servidumbre de Egipto. Amén. Y el Señor lo levantó a él con esa visión, con ese propósito. Moisés sabía cuál era el llamado, cuál era la visión correcta, ¿verdad? Sabía que estaba en el lugar correcto. Él podía haber dicho, no, yo mejor me quedo en casa de Faraón, yo tengo todas las riquezas, tengo todos los placeres. En Egipto lo tenía todo Moisés. Sin embargo, se desprendió, se despojó de todo lo natural, de todos sus bienes, y decidió vivir, ¿verdad?, como vivían los hebreos, ¿verdad? Y Dios los cogió y él tenía claro cuál era la motivación por lo cual la hacía. La motivación por la que se movió Moisés fue porque Dios lo llamó claramente, ¿verdad? Y su misión, su motivación era sacar al pueblo que estaba esclavo. Amén. Y dice que Moisés consiguió sacar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y se fueron al desierto, buscando la tierra prometida, ¿verdad? El lugar donde Dios los quería llevar. ¿Cómo se fueron? Como una gran familia. Dice la palabra de Dios que salieron de Egipto despojando a los egipcios de sus riquezas, y dice que mucha gente que no eran hebreos se juntaron con el pueblo de Dios y salieron de Egipto con Moisés. Amén. Como una gran familia, como un gran pueblo. ¿Cómo vivió Moisés cuando estuvo en el desierto 40 años? Vivieron juntos todos, con la visión de pueblo. Esa es la visión que nosotros tenemos que tener, una visión de pueblo, una visión de iglesia, de familia. Esa es la visión que Dios quiere para la iglesia, que estemos unidos como una gran familia, que seamos un pueblo con un mismo sentir, una misma visión,
un mismo propósito, un mismo llamado, ¿verdad? Un pueblo que Dios está buscando, que Dios está levantando. Así que Moisés vivió 40 años en el desierto, pasando toda clases de pruebas, ¿verdad?, con estos hebreos, pero viviendo juntos, de tal manera que todo el mundo iba a consultar a Moisés, ¿verdad? Y vivían en tiendas, ¿verdad?, como nómadas, pero teniendo todas las cosas en común. Todas las cosas las tenían en común. Si vamos a la historia de José en Génesis también, capítulo 37, vemos que Dios escogió a José, ¿verdad?, con un plan y un propósito. ¿Y cuál era el plan y el propósito de Dios en la vida de José? Él dice que tuvo una serie de visiones, ¿verdad?, en la cual él veía cómo sus hermanos y su padre y su madre se postraban delante de él. Y es por eso que sus hermanos le vendieron, ¿verdad? Y es por eso, por celos, por envidia, como diciendo, bueno, es que tú vas a ser mayor que nosotros, ¿verdad? Pero Dios había escogido a José con un plan y un propósito. ¿Y cuál era? Que el día, en el futuro, más adelante, ¿verdad?, él sustentara a su familia, ¿verdad? Y Dios lo escogió para ponerlo como gobernador de Egipto. Él fue vendido, ¿verdad?, a los esclavos, y dice que fue vendido como un esclavo, dice que lo llevaron a Egipto, incluso estuvo en la cárcel preso, hasta que Faraón se dio cuenta que José tenía un don especial, ¿verdad?, y tenía una visión especial. Entonces, bueno, vino donde Faraón y le reveló unos sueños, ¿verdad? Entonces Faraón lo quiso tener junto a él como un hombre con visión, como un hombre con llamado, un hombre con unos dones especiales, de tal manera, ¿verdad?, que él le dijo a Faraón, mira, vamos a atesorar, vamos a tener trigo, cebada, porque van a venir tiempos difíciles. Y entonces empezaron a almacenar, ¿verdad? Y cuando vino el hambre, todos se acuerdan de las 7 vacas flacas y las 7 vacas, ¿verdad?, la visión que Dios le dio a José. Entonces Dios quiere levantar en la iglesia con una visión como la de José, una visión de pueblo. José, ¿qué hizo? Estuvo como esclavo en Egipto, ¿verdad? Pero dice que luego él manejó prácticamente, era la mano derecha de Faraón. Después de Faraón no había otro en Egipto como él. Entonces Dios permitió que él pasara por una serie de pruebas y dificultades para ponerlo, ¿verdad?, ahí arriba. Y él era el que manejaba todo, de tal manera que lo único que podía negar o hacer una orden suya que no fuese eficaz o buena sería la orden de Faraón. Él estaba sobre todo Egipto, sobre toda la riqueza. Y en el tiempo que José estuvo en Egipto, fue prosperado Egipto de tal manera que dice que todas las gentes venían de otros países a Egipto, porque era tal el hambre en la tierra que la gente iba a Egipto porque en Egipto había alimento. Y eso fue lo que ocurrió con los hermanos de José, ¿verdad? Al final fueron los hermanos de José a visitarle y él les alimentó, incluso su padre, ¿verdad? Y se quedaron a vivir en Egipto. Pero ¿cuál es el propósito y el plan, queridos hermanos? Es que nosotros somos la tribu de José. ¿Amén? Somos la tribu de José. La iglesia hoy en día tiene que ser la tribu de José. La tribu, ¿verdad?, que hace pueblo, que hace familia. Sí, podemos ser la tribu de Leví, ¿verdad?, porque también estamos en las labores sacerdotales y tal, pero Dios quiere levantar un pueblo. De nosotros quiere levantar un pueblo, quiere hacer una familia, formar una familia de la iglesia. No solamente que seamos una denominación o que formemos parte de la iglesia, no, que formemos parte también del pueblo, que seamos un pueblo, que vivamos como pueblo, un pueblo con hombres y mujeres que lo tienen claro cuál es su llamado, su visión, cuál es el propósito de Dios para sus vidas, como lo tuvieron todos estos siervos, Noé, Abraham, bueno, y podríamos nombrar muchos siervos que tuvieron esta visión de vivir con la iglesia, con el pueblo, de vivir con las gentes, ¿verdad?, de vivir unánimes todos juntos, como Moisés, como José, como Noé, como Abraham y como muchos otros que tuvieron ese llamado y esa visión del Señor. Tenemos que afirmar la visión, hermanos. Dios nos ha dado una visión a cada uno de nosotros y tenemos que afirmar la visión, ser hombres y mujeres con visión
dentro del pueblo, dentro de la iglesia del Señor. Amén. Tener claro. Lo más importante es tener claro para qué Dios te ha llamado. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Amén. Eso es lo principal, porque si no sabemos eso, vamos a estar sin rumbo, no vamos a poder formar parte del pueblo de Dios. Amén. Tenemos que ser cristianos, ¿verdad? Que tengamos claro cuál es el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, porque hay cristianos activos que realmente tienen claro. ¿Qué es un cristiano activo? Es aquel que tiene claro, ¿verdad?, cuál es el llamado, el propósito de Dios, y que es activo dentro de la obra, dentro del pueblo, dentro de la iglesia, que no hay que estar empujándole, que él toma decisiones, porque hay muchas personas dentro de la obra que no toman decisiones, no tienen voto, ni voz ni voto, como se suele decir, ¿verdad? Entonces tenemos que ser cristianos que realmente pensemos como pueblo, como familia. Amén. Ese es un cristiano activo, que pensemos como pueblo, como familia. Y luego hay cristianos que son reactivos. ¿Qué quiere decir reactivos? Que hay que estar reactivándolos, hay que estar empujándolos, hay que estar cada día, ¿verdad?, enseñándoles, corrigiéndoles, exhortándoles en el llamado, en la visión. Hay que estar empujándolos. Entonces tú y yo tenemos que ser cristianos activos, aunque tengamos que empujar a otros, pero activos, que haya actividad en nuestras vidas, dentro de la iglesia, dentro de la familia. Amén. Y hay otros que son reactivos, que hay que estar empujando. ¿Por qué? Porque llevan menos tiempo, porque son más neófitos, porque, bueno, hay que estar empujando, ¿verdad? Como dice la palabra, hay que forzarlos a entrar. Y es bueno forzar a la gente a entrar. ¿Sabes por qué? Porque así es que vamos a entrar. Dice la palabra que los forcemos a entrar por la puerta estrecha, porque la puerta ancha es fácil entrar, pero hay que forzar a la gente, forzarles a que entren, animarles, exhortarles, corregirles a que entren por la puerta que es, no por la puerta ancha del mundo, sino por la puerta estrecha, que es el camino verdadero, el correcto, es el camino que Dios quiere que tú y yo andemos. Entonces tenemos que forzar a la gente. A mí hubo un tiempo en que me tuvieron que forzar de alguna manera. Forzar en el sentido de animarme a que buscara a Dios, a que buscara la presencia de Dios, a que tuviese un encuentro personal con el Señor. Y gracias a hermanos que me animaron, me corrigieron y me exhortaron, me forzaron de alguna manera a que buscara a Dios, entonces yo sentí un anhelo, un deseo en mi corazón, y eso me llevó a buscar de Dios. Y eso me llevó a que Dios pusiera la visión en mi vida. Pero si no hubiera habido hermanos que le hubiera dado igual, pues igual hoy en día no estaría aquí. Amén. Entonces es bueno que haya gente que nos forcen a entrar. Forzarlos a entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, al mundo, a las cosas que no agradan al Señor. Así que tenemos que ser cristianos activos, que afirmamos la visión cada día afirmando la visión, para perseverar en el camino del Señor. Amén. Para tener claro cuál es el plan y el propósito de Dios para tu vida. Tenemos que tenerlo claro. No podemos estar yendo hoy aquí, mañana allí, hoy me congrego en una iglesia, mañana me voy a la otra, y como esta iglesia no me deja, me voy mejor a la otra, y podemos pegarnos toda la vida sin tener clara cuál es nuestra visión, cuál es nuestro llamado, cuál es el propósito. Amén. ¿Cuál es la familia a la cual tú y yo tenemos que pertenecer? ¿Cuál es el pueblo al cual Dios nos quiere injertar, verdad? Entonces es importante saber que estamos en el lugar correcto. Si no, más tarde o más temprano, si tú crees que no estás en el lugar correcto, más tarde o más temprano buscarás otro lugar. Igual puedes decir, bueno, este es el lugar correcto, pero a la de 6, 8 meses, un año, no, este no es el lugar, mejor me voy a otro lugar. Y así podemos estar todas nuestras vidas, ¿verdad?, sin saber realmente cuál es el propósito y el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Amén. El propósito es ser una gran familia, vivir en familia,
tener todas las cosas en común, ¿verdad? Dice que el Señor cada día añadía a los que habían de ser salvos. Entonces, qué bueno que tú te puedas sentir en familia, dentro de la iglesia, como un pueblo, con un llamado claro, una visión clara, qué es lo que quiero para mi vida. Hay muchos que no, la mayoría no tienen claro, la mayoría se van, la mayoría no aceptan el llamado, no aceptan la visión, no están de acuerdo con muchas cosas, ¿verdad? Y se van, pero vemos el fruto de ello. En muchos se ve el fruto de ellos, de ser rebelde a la visión que Dios les ha dado. Amén. Yo podría decir, bueno, es que mi visión es estar llevando, pastoreando una iglesia en otro lugar. Bueno, pues si esa es la visión que Dios me ha dado, bien, pero yo sé que esa no es la visión, entonces no me puedo engañar. Amén. Tú te puedes engañar y puedes decir, no, es que mi lugar no está acá. Vale, pero más tarde o más temprano te darás cuenta de que no es eso lo que Dios quiere para ti. Amén. Tener claros, hermano, y afirmar la visión, y sobre todo estar sujetos al ministerio donde Dios nos ha llamado. La visión tiene que estar sujeta al ministerio. Hay muchos hombres visionarios que no están sujetos a sus ministerios y van por aquí y por allá, fuera del ministerio. Entonces Dios no respalda tampoco eso. Si tú tienes una visión, tienes que estar sujeta al ministerio. Esa visión que Dios te ha dado tiene que estar sujeto al ministerio, a la autoridad que Dios ha delegado, ¿verdad? No podemos ir por ahí como descabezados. No, porque así no funciona. Ninguna familia puede funcionar así. Y de hecho muchas veces nuestra familia natural no ha funcionado porque no ha habido una cabeza. No hemos visto una cabeza visible en nuestra familia y no ha funcionado. Mi familia no funcionó porque no había una cabeza visible. A pesar de que estaba mi papá, pero no ejercía una labor de, ¿verdad?, de cabeza. Entonces no funciona la familia si no está la cabeza. No puede funcionar. Y crecemos con muchas disfunciones. Amén. A mí me llama mucho la atención la vida de Abraham porque él cogió toda su gente y salió, ¿verdad? Moisés sacó todo el pueblo y salió con el pueblo. Y 40 años vivió con el pueblo en el desierto, compartiendo las buenas y las malas, en las duras y en las maduras. Y estuvieron juntos como una gran familia, como un pueblo de Dios. De ahí nació el pueblo judío, ¿verdad? Que luego más tarde entró en la tierra prometida, ¿verdad? Y se esparció y Dios bendijo ese pueblo de tal manera, ¿verdad? Pero es así como Dios quiere que nosotros vivamos como un pueblo, como una familia, y que transmitamos esa visión. Amén. Que transmitamos esa visión a los demás y que afirmen la visión, que nos afirmemos en esa visión, porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Amén. En este momento yo entiendo que ese es el llamado que Dios ha hecho en mi vida, y ya llevo 21 años viviendo en ese llamado, en esa visión. De momento todavía no he sido rebelde a la visión que Dios me ha dado, y yo sé que Dios me va a bendecir porque estoy en el lugar correcto. Amén. Estoy en el lugar correcto y con la motivación correcta. Amén. Así que yo no sé si tú tienes claro que estás en el lugar correcto, con una motivación correcta, para que Dios pueda bendecir tu vida, tu familia, y sobre todo que estamos haciendo lo correcto. Lo correcto estamos haciendo. Amén. Estamos haciendo lo correcto delante de Dios, y es ser obediente al donde Él nos ha llamado. Dios nos podía haber llamado en otro lugar. Hay gentes que son llamados en otras iglesias, en otros ministerios, en otros lugares, pero Dios no nos ha llamado a nosotros allá. Amén. Dios podía haber dicho a Noé, bueno, Noé, te voy a dar otra visión. No, Dios le dio una visión clara, una visión particular a él, solamente, única y exclusivamente para Noé. No había otro hombre en la tierra que pudiera cumplir la visión que Dios le había encomendado a él. Fue a él. Amén. Y así Dios con cada uno de nosotros. Dios te ha dado una visión a ti, varón, una visión a ti, mujer. Pero sé obediente a eso. Sé obediente, tenlo claro cuál es. Porque si no podemos estar toda la vida buscando el lugar adecuado,
el lugar correcto, ¿verdad? Perdiendo el tiempo en el llamado, sin ver frutos, sin ver realmente una unión de familia, sin ver realmente la bendición de Dios. Amén. Todos esos hombres dejaron lo natural, sus posesiones, muchos se despojaron de muchas cosas, aunque Abraham salió con todas sus posesiones, por supuesto, y Moisés también despojó al pueblo, ¿verdad? Pero muchos dejaron todo. Cuando hablo de lo natural, hablo también de la familia, de los afectos, de tantas cosas que nos unen a nuestros lugares de origen, ¿verdad? Pero que Dios quiere que salgamos de ellos. No nos podemos, ¿verdad?, decir, no, es que yo soy de aquí nadie me saca, no. Tener claro que si Dios el día de mañana nos quiere llevar a otro lugar, pues gloria a Dios, iremos a otro lugar. Y sabes, algo que compartimos aquí no hace mucho, yo hablé sobre el tema de Abraham. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cavar pozos? Abraham levantaba altares y cavaba pozos. Levantaba altares y cavaba pozos. Amén. Y cavar un pozo tiene que ver con la vida de pueblo, de familia, porque para eso se cavaban los pozos, para que la familia y las gentes pudiesen beber, los animales y demás, ¿verdad? Y ahí vemos la bendición de Dios, como cavando el pozo podemos tener el sustento cada día. Amén. Podemos tener el sustento, ¿verdad?, de la familia, y podemos ver el sustento de cómo Dios milagrosamente nos va a sustentar a cada uno de nosotros. Amén. Pero tenemos que cavar, tenemos que profundizar, tenemos que afirmar la visión. Amén. Afirmar la visión que Dios nos ha dado. Y si no tienes la visión, si Dios todavía no te ha mostrado, pues pide a Dios que te muestre cuál es la visión para tu vida. ¿Qué quiere Dios de ti para un futuro? ¿Con quién quiere que te cases? ¿Cuál es el ministerio que Dios quiere para ti? Porque muchos no lo tienen claro. Y eso es imprescindible para nuestras vidas. No podemos estar, como decía Pablo, peleando como que golpea al aire. No, tenemos que tener claro contra quién estamos peleando. No dando golpes de ciego, sino claro con quién estamos peleando y contra quién estamos peleando. Tener clara cuál es tu visión, tu llamado en el Señor, para que no te desvíes del llamado y del propósito de Dios. Afirmar la visión, hermanos, como la afirmó José, ¿verdad?, en Egipto, y cómo fue prosperado, de tal manera que muchas familias fueron sustentadas, muchos pueblos vinieron y fueron sustentados, porque él tenía una visión de pueblo, tenía un llamado claro y una visión de pueblo. Amén. Así que en esta mañana yo me gustaría que te hicieses esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Estás haciendo lo correcto en el lugar correcto y con la motivación correcta, o estás en un lugar equivocado? Teniendo una motivación equivocada y sin saber realmente cuál es tu propósito, qué va a hacer de ti el día de mañana, con quién vas a pasar el resto de tu vida, si vas a tener trabajo o no, no sé. Cierra tus ojos ahí donde estás y pregúntate en esta mañana: ¿será que Dios te ha llamado al lugar correcto? ¿O será que Dios te ha llamado y todavía no aceptas el lugar donde Dios te llamó? ¿Todavía no has aceptado la visión, la manera, la forma? Todavía igual no has aceptado que somos una gran familia, un gran pueblo, y que tienes el privilegio de pertenecer a Él. Dios nos da el privilegio de poder pertenecer al pueblo de Dios, a la iglesia, a la familia que Él ha levantado, como Abraham, como Noé, como Moisés, como José,
¿Quieres pertenecer a la familia de José? ¿Cuál es la motivación que te mueve en el Señor? ¿Estamos haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Con una motivación que a Dios le agrada? ¿O estamos mirándonos más a nosotros mismos, nuestro plan, nuestro propósito, que realmente al plan y al propósito de Dios? Dios quiere que pertenezcas a esta gran familia, que tengas claro donde Dios te ha llamado y lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso yo en esta mañana quiero invitarte a que tú puedas tomar una decisión en tu vida. Si no lo has hecho, que puedas hacerlo en esta mañana y puedas tener claro cuál es el llamado, cuál es la visión, cuál es el propósito de Dios para tu vida, si estás o no estás en el lugar correcto. Dios quiere confirmar en esta mañana a tu vida, a tu corazón. Dios quiere afirmar, porque Dios necesita hombres y mujeres que estén firmes, no hombres y mujeres con doble ánimo, inconstantes, que hoy dicen sí, mañana dicen no, que hoy dan un paso hacia adelante para servir al Señor y mañana están diciendo que no quieren servir al Señor. No, Dios quiere hombres y mujeres que tengan firmeza en sus vidas, que hayan afirmado la visión, que afirmen cada día la visión a la cual han sido llamados. Por eso en esta mañana me gustaría que nos hiciéramos esa pregunta. Pregúntate si realmente estás donde Dios quiere que estés, si estás en el lugar correcto, y ojalá el Espíritu Santo hoy que está en este lugar pueda afirmar esa visión, pueda afirmarla en tu corazón, pueda confirmarla en tu corazón, en tu vida. Dios quiere que formes parte de esta gran familia, de este gran pueblo. Dios quiere ampliar la visión. Tener una visión correcta, verdadera, genuina en el Señor. Y no estar de aquí para allá, de un lugar a otro, perdiendo el tiempo en cosas que no agradan a Dios. Así que yo en esta mañana, ahí con los ojos cerrados donde estás, cierra tus ojos. En este mismo sentir, vamos a pedir al Espíritu Santo que Él confirme, que Él te hable. Si no te ha hablado ya, que Él pueda hablar a tu mente y a tu corazón. Él quiere que formes parte. Él quiere que formes parte de su pueblo, de la iglesia, de la familia de Dios. Él quiere que afirmes tu visión en este momento. Tener claro para qué has sido llamado, por qué has sido llamado en el Señor. Tener claro que no estamos aquí por casualidad, porque un día vinimos y... No, ninguno de los que estamos aquí estamos por casualidad. Si estamos aquí es porque Dios nos ha traído aquí. Y si Dios nos ha traído aquí,
¿Cómo vamos a volver para atrás? Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para afirmar nuestra visión, el llamado, con una motivación correcta, genuina, verdadera, en el Señor. Te invito a que ores conmigo en esta mañana. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Afírmanos, Señor. Tú ves que hay veces, Señor, que perdemos la visión, perdemos el propósito, el llamado, Señor, y nos desviamos y pensamos, Señor, que igual en otro lugar, en otro sitio. Señor, tú nos has llamado con un propósito claro, un propósito santo a cada uno de nosotros, Señor. Y queremos que tú hoy afirmes en las mentes y en los corazones de mis hermanos, Señor, tu visión, Señor, genuina, verdadera. La visión que tú has puesto, Señor, en cada uno de ellos, Señor, que la afirmes en esta mañana, Dios mío, y que nos des valentía, Señor, y que nos desafíes cada día, Señor, a ser fieles a esa visión, a ese llamado, Señor, a ser fieles, Dios mío, Señor, a ser fieles a ti, no fallarte en nada, Dios mío. Perdónanos, Señor, las veces, Señor, que el desánimo, Señor, la apatía, la desgana, Señor, la religiosidad, tantas cosas, Señor, que vienen a nuestras vidas, Señor, nos impiden, Señor, poder escuchar tu voz, tu llamado, Señor, claro, Señor, a nuestras vidas. Señor, cueste lo que cueste, Señor, queremos servirte, Dios mío. Allá donde tú nos has plantado, allá donde tú nos has llamado, queremos servirte de todo corazón, Señor. En lo mucho, en lo poco, Señor, la abundancia, en la escasez, Señor, con pruebas, sin pruebas, pero queremos servirte a ti, Dios mío. Por eso afírmanos en esta mañana, Dios mío. Afírmanos en tu palabra, Señor. Afírmanos en la roca, Dios mío. Que podamos ser una gran familia, Dios mío. Viviendo, Señor, en un mismo sentir, Señor, en un mismo propósito, Padre, que es servirte a ti sobre todas las cosas. Por eso hoy, Dios mío, afirma la visión en los corazones, Señor. El llamado, Señor, el ministerio, Señor. Oh, Dios mío, que tú hoy confirmes en las vidas, Señor, en las mentes y en los corazones, Señor. Oh, Dios mío, trae, Señor, luz. Trae luz a las vidas, Señor. Quita ahora, Dios mío, todo impedimento del enemigo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y pon, Dios mío, Señor. Aclara, Dios mío, ahora, Señor, nuestros ojos, Señor. Úngelos con colirio, Dios mío. Y quita, Dios mío, todo lo que impide, Señor, que tu nombre sea levantado, Señor. Y todo lo que impide que te podamos servir a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, háblanos, Señor. Ministra a tu iglesia en esta mañana, Señor. Ministra a tu pueblo, Señor, en este momento, Dios. A tus hijos. Trae claridad, Señor. Ahora, Señor, quita todo pensamiento que no es de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Y afirma, Señor. Afirma la visión, Señor, en mis hermanos. Afirma el llamado, Señor. Oh, Dios mío, que podamos afirmarnos cada día más en la roca, Señor, que es Jesucristo, Señor. Y así podemos servirte a ti, Señor, al único Dios verdadero, Señor. Y que no sirvamos a otros dioses, Señor. Sirvamos, Dios mío, a otros patrones, Señor. Que te sirvamos a ti, al único Dios verdadero, Señor. Y que si es necesario, Señor, entreguemos nuestra vida en sacrificio vivo, santo, Dios mío, agradable a ti, Señor. Cada día, Señor, oh Dios mío, renunciando, Señor, a nosotros mismos, renunciando, Señor, a todo lo que poseemos, Señor, renunciando, Señor, al mundo, Señor, a los placeres, Señor, renunciando a todo lo que Satanás nos quiere ofrecer, Señor, a los placeres carnales, Señor, y a lo que el mundo nos ofrece, Dios mío, para poder servirte mejor a ti, Señor. Ayúdanos a renunciar a todo, Dios mío, como tú dices en tu palabra, Señor, para poder ser verdaderos discípulos, Señor, para poder ser verdaderos siervos, Señor,
no teniendo, Señor, nada, Dios mío, Señor, oh Dios mío, que no pongamos nada, Señor, que no seas tú lo primero en nuestras vidas, Señor. Tú, Padre, lo primero en nuestros corazones, Señor. Y así podemos estar afirmados en tu palabra, en la roca que es Cristo, Señor. Así podrá haber una firmeza en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Quita toda carnalidad, Señor, de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a formar tu familia, Señor, la familia a la cual tú has llamado, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo, Señor, adquirido, un pueblo escogido, Señor, para que podamos anunciar, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, Señor. Oh Dios mío, confirma en esta mañana tu palabra en las vidas, Señor. Confirma, Señor, el llamado, el llamamiento santo, Dios mío, que tú nos has hecho. Confírmalo en nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos en todo momento, Señor, a serte fieles a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo.